Buenos días, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 7 y les vamos a hablar de los tipos de responsabilidad y tipo de capital. Mi compañero Diego Rivera, Francisco Miguel y su servidor Ponce Hernández Diego Alejandro vamos a comenzar con el tema. Para empezar, vamos a definir los tipos de responsabilidad. Conforme se constituye una sociedad mercantil, se establecen acuerdos sociales donde se fijan las responsabilidades de los socios, delimitándose así como limitada e ilimitada. Respecto a la limitada, es la más utilizada en la actualidad. La responsabilidad de cada socio se limita a su inversión. Brinda un alto grado de protección a los socios ante las deudas que pueda tener la sociedad. Como un ejemplo tenemos la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual. Respecto a la ilimitada, también son conocidas como sociedades colectivas y son uno de los tipos de sociedades más antiguos. Estas se caracterizan por compartir el mismo patrimonio cada uno de los socios y comprometerse a cualquier obligación que adquiera la empresa. Como ejemplo tenemos Ganadores Productores de Leche Pura S.A.de.C.V. Sus características principales. La limitada está compuesta por un mínimo de 2 socios y un máximo de 50. La responsabilidad de los socios va conforme a su aportación al capital de la sociedad y no requiere un capital mínimo para su constitución. Respecto a la ilimitada, son compuestas por un mínimo de 2 socios y no posee un máximo. La responsabilidad de los socios no se limita al aporte realizado al capital, ya que de igual forma se involucran sus bienes patrimoniales. Igual que la limitada, no requiere un capital mínimo para su constitución. Su organización administrativa. La limitada debe contar con un consejo de administración o un administrador único. El orden administrativo puede recaer en socios o agentes honorarios. El área administrativa será regida por la constitución estipulada por la sociedad. También deben contar con un consejo de vigilancia integrado por un interventor ajeno a la figura administrativa. Respecto a la ilimitada, la administración estará a cargo de uno o varios administradores, pueden ser socios o agentes honorarios. Al igual que la ilimitada, el área administrativa se regirá por la constitución de la sociedad y su consejo de vigilancia estará constituido por un interventor ajeno a la figura administrativa. Los tipos de sociedades que pueden pertenecer. De la limitada son la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. Como ejemplos tenemos Toyota Motor 6 de México S.D.R.L.de.C.V. Otro ejemplo sería Cemento Cruz Azul S.D.R.L.de.C.V. Y por último tenemos Comercial Nutresa S.A.S. Respecto a la ilimitada, tenemos la sociedad en nombre colectivo, sociedad anónima, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Como ejemplos tenemos Castillo y Castillo Abogados S.C., otro ejemplo Mattel México S.A.de.C.V. y por último Cemex S.A.B.de.C.V. Mi compañero va a continuar con la exposición. Perfecto, gracias Diego. Yo les voy a hablar acerca de las características del tipo de capital de responsabilidad limitada. Primero tenemos que establecer que su capital se distribuye en participaciones, lo que a diferencia de otras entidades mercantiles es por acciones. En el caso de las limitadas es bajo la denominación de participaciones. Segundo, dichas participaciones son personales e intransferibles, es decir, que no se pueden ni vender ni negociarse. Y por último, que la participación de cada socio se limite estrictamente al capital que aportan a la empresa. Como ejemplo, si un socio aporta 20,000 pesos y otro 30,000 pesos, el que haya dado una aportación superior al capital tendrá una participación mayor en la toma de decisiones de la empresa. Posteriormente tenemos la de la ilimitada. En el caso de la ilimitada, su capital se clasifica en acciones, a diferencia de la limitada. Por segundo, las sociedades de responsabilidad limitada, los socios son personalmente responsables de las deudas o crisis financieras que pueda tener la empresa, lo que significa que comparten de igual proporción esta responsabilidad. Y como tercera característica, la participación de los socios será acorde a la cantidad de acciones que poseen, lo que se relaciona con la limitada. Posteriormente, vamos a hablar del capital variable. Para ello, es importante primero conocer su concepto como técnico y posteriormente la definición que Marx nos dio, que es lo que como futuros economistas nos debe de importar un poco más.
De acuerdo al concepto técnico, este tipo de capital es aquel que puede incrementar por las aportaciones posteriores o por la admisión de nuevos socios y que de igual forma puede disminuir por el retiro parcial o total de las contribuciones al capital. Es por eso que se le denomina variable, porque puede variar en un periodo determinado. En el caso de Marx, él decía que este tipo de capital es el que se invierte en la fuerza de trabajo, modificando el valor del proceso de producción, creando así los remanentes, o mejor conocidos como plusvalía. Ahora, para hacer un resumen sintetizado acerca de la presentación, vamos a hacer como tal hablar de las características más esenciales de la responsabilidad limitada e ilimitada. En el caso de la limitada, primero es de que este tipo de sociedad mercantil establece que el grado de responsabilidad de cada socio es directamente proporcional a su inversión en la empresa. Segundo, es que se constituye por mínimo de 2 socios y un máximo de 50. Y tercero, que las aportaciones de los socios en este tipo de sociedad mercantil son sociales, indivisibles y acumulables. Por último, tenemos las características esenciales de la responsabilidad ilimitada. En este caso, todas las partes son responsables de todas las deudas de la empresa, independientemente de cómo se originaron. Segundo, que las obligaciones y contribuciones son solidarias, ilimitadas y equitativas. Tercero, es de que se constituye por un mínimo de 2 socios y que no tiene como tal un límite. Y por último, de que su capital social está dividido en acciones, las cuales se dividen de manera proporcional correspondiente de acuerdo a la organización de la empresa, lo que significa que al momento de constituir la sociedad habrá accionistas que les corresponderán una mayor participación por haber dado un aporte superior al capital. Y por último nos queremos despedir con la siguiente frase, la cual es: una buena gestión de tu contabilidad te permitirá tomar nuevas decisiones que hagan crecer a tu negocio. Anónimo. Gracias por su atención.